horas. Ya saben los datos, más de 600.000 viajeros afectados, más de 6.000 vuelos suspendidos, un desastre total y absoluto, achacable a un sector, desde luego, de los controladores, por lo menos a los que tomaron esa decisión de levantarse de su puesto de trabajo. Lo que queremos en esta parte del debate es saber exactamente quién tiene que pagar esta ronda. Sabemos que hay ciudadanos suficientemente irritados. En España normalmente la irritación no se suele llevar hasta la demanda, pero parece que estamos copiando el sistema americano y que sí que va a ocurrir esto. Hay un bufete de abogados que hizo un gran anuncio publicitario desde el lugar de los hechos porque estaban siendo afectados como viajeros y ofreciéndose como posibles resolvedores del asunto, y que ya han tasado el daño moral de quedarse sin puente en 10.000 euros per cápita, que es, en fin, un daño moral alto como mínimo. Tiene que pagar, ¿no? Bueno, digo, si, para el que tenga que pagarlo, desde luego, tiene que pagar el daño moral de 10.000 euros, tiene que pagarlo los propios controladores, lo tiene que pagar AENA, que en principio somos todos. ¿Quién tiene que pagar esto? ¿Quién paga la ronda de esta Si me lo preguntas a mí, yo no tengo que pagarlo, porque no tengo culpa. Ninguna de las cuatro tenéis que pagar, yo tampoco. Tú tampoco. Yo Ni siquiera los compañeros que nos todos los que estamos de platón, estudio. hay que pagar. Dicho esto, los controladores, sin duda. Al menos los que se levantaron, ¿no? Con esta enfermedad súbita, repentina y simultánea. Qué mentiroso. Y que luego se curó también de repente. Y que luego se curó también de manera súbita, repentina y simultánea. Enfermedad taumatúrgica, curación taumatúrgica. Es una cosa notable para la historia de la medicina mundial. No hay precedentes. Que lo estudien, milagro. Lo de AENA tengo más dudas. No porque yo piense que en principio los de AENA son responsables, sino porque las informaciones que han ido saliendo después de esta semana de locura apuntan, y hará falta que los expertos, o en su caso los jueces, lo dictaminen, que no hacía falta cerrar de esta manera a cal y canto el espacio aéreo de Madrid en principio y otros espacios aéreos, y quizá haya algún tipo de responsabilidad sobre cómo se gestionó esta tremenda crisis. Así que sinceramente no sé quién va a tener que pagar, sé que tienen que pagar los controladores, que son los responsables inmediatos, pero desde luego si hay una responsabilidad posterior, pues que la dictaminen las autoridades competentes. Tú siempre haces preguntas difíciles. Claro. ¿Quién tiene que pagar? Yo tampoco lo sé quién tiene que pagar. Estoy de acuerdo con Eva en que, en teoría, según todo apunta, tendrían que pagar los controladores, pero no olvidemos que, como siempre, tenemos procesos penales y civiles paralelamente, y habrá que esperar a dilucidar un montón de responsabilidades. Lo que está claro es que estos que van ofreciendo 10.000 euros por barba, que se olviden de cobrar pronto. Eso bueno, ya, ¿de cobrar pronto o de cobrar tanto? Pronto y de cobrar pronto, tanto no lo sé, tanto yo creo que también. ¿A ti te parece? A mí me parece un poco desorbitada la cantidad. Me parece un poco desorbitada. La Constitución de 2030... Me parece, me parece un negocio de, o sea, que estaba intentando hacer negocio ese despacho en concreto, pero es verdad que la FACUA muy eficaz, en lugar de los hechos se ofrece la FACUA como... también ha recurrido ya a Europa, o sea, que es que esto va a tener muchísimas consecuencias de todo tipo. Pero insisto, el proceso penal está en mantillas todavía. Yo ya estábamos hablando de que para mí el proceso penal tal y como se está llevando de momento es un tanto cuestionable, es decir, aquí de nuevo porque de nuevo el señor Conde Pumpido hace de ejecutor de política criminal total y ya directamente habla de 8 años de cárcel para los controladores. A ver, yo no voy a defender a los controladores, pero me parece una barbaridad lo de los 8 años. Y además, ese es el tramo más alto del delito de sedición. Como siempre, hablamos del tramo más alto. Hombre, podemos empezar a hablar de los 3 o de los 2, ¿no? Que es la parte inferior. Ha dicho entre 3 y 8 años, ¿no? Sí, pero eso fue el matiz posterior, ¿eh? El primero dijo, y puede, bueno, lo dijo él y lo dijo un miembro del gobierno como José Blanco, pueden ser acusados, pueden ser condenados hasta 8 años de prisión. Yo te decía que no soy partidaria de, creo que la militarización fue una medida correcta, no me parece en absoluto correcta que se amenazara con aplicar el código militar a los controladores, por muy insurgentes que fueran en ese momento. Y yo creo que se nos está olvidando, hay algo previo, yo las responsabilidades penales soy muy partidaria de que se diluciden, y también las civiles, y lo que ha hecho este despacho de abogados, pues me parece, es legítimo. Quiero decir, que un despacho de abogados quiera hacer negocio a costa de una demanda que tiene muchos visos de prosperar, porque realmente los daños morales son resarcibles así, a bote pronto, sin ser expertos en derecho, eso es evidente. Pero hay un aspecto anterior, que es el asunto laboral, que demuestra hasta qué punto nos tienen atrapados en su tela de araña. Es decir, cuando un trabajador abandona sin causa justificada su puesto de trabajo, y la causa no está justificada porque hemos dicho que se curaron inmediatamente en cuanto le vieron las orejas al lobo, eso es causa de despido disciplinario e inmediato.
Entonces, lo primero que se podía haber hecho es despedirlos. ¿Qué pasa? Que no los podemos despedir porque no tenemos alternativas, porque no tenemos, o sea, porque no son reemplazables en este momento. No, ni siquiera ese mito que hay en torno a lo importante que es el trabajo que hacen. Si de repente mañana todos los médicos del país abandonaran sus quirófanos, sus urgencias, etcétera, con que el 1% de los cirujanos del país se levantara de la mesa de operaciones y dijera, que no me han dado el dinero que yo pedía, pues dejo a este paciente a media operación, imagínate. Pero también pensemos los funcionarios del Ministerio de Economía, que de un día de repente, cuando hay que hacer una emisión de deuda de estas que nos tienen en vilo cada 2 por 3, dijeran no la hacemos. Es decir, trabajos imprescindibles hay muchísimos. Los conductores de AVE, los conductores de metro... Claro, ellos se han puesto a sí mismos esa aureola de ser imprescindibles, pero lo que son es difíciles de reemplazar, y ahí sí que hay una responsabilidad de la Administración que no se ha preocupado de buscarles sustitutos. Nuestro vicepresidente Pérez Rubalcaba ha dicho... con toda la cordura que le caracteriza, no como está tan de moda. Ha dicho que será la justicia la que diga quién tiene que pagar. Perfecto. O sea, pero también ha dicho, en fin, esto no va a volver a ocurrir. Esto sí, también lo ha dicho nuestro presidente. Y nuestro presidente, y nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una contundencia para mí inusitada, que me ha gustado, en fin, me ha parecido que ha sido enérgico en el Congreso, ha dicho que no es un caso de, esto es un conflicto laboral, sino un caso de desobediencia. Y bueno, y el tema del estado de alarma y tal, a lo mejor se prolonga. Bueno, la pregunta inicial era quién tiene que pagar. A todos se nos viene a la cabeza lo primero los controladores. Me parece totalmente legítimo también, como a Irene, que un despacho de abogados tome la bandera de decir aquí el que quiera personarse, ya hay 5.000 por lo visto personas que se han personado con ellos, voy a hacer una demanda colectiva, piden 10.000 euros, depende en qué país. 5.000 personas mínimo, a 10.000 euros por persona. Sí, pero José María, en países como Estados Unidos sería muy poco. O sea, en fin, nos movemos en el euro, competimos con el dólar, somos países del primer mundo, pero todo es relativo, ¿no? Depende. En Perú sería muchísimo. Hasta ahora las indemnizaciones han sido de 600 euros, digo, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Sí, por supuesto, pero bueno, siempre hay hitos, ¿no? Y siempre se sientan... Pero bueno, en fin, no quiero valorarlo, no es que me parezca mucho o poco, vamos a ver... Totalmente de acuerdo. Aquí el problema es que la justicia es muy lenta, aquí y en muchos otros países, entonces a ver cuándo sucede esto, cuándo se dictamina. Pero bueno, yo quería, a ver, ¿quién tiene que pagar? Los controladores, los primeros, se nos ocurren. Pero es que los controladores, aquí también hay una especie de confusión, he leído muchísimas cosas estos días sobre la relación contractual de los controladores respecto de AENA, que es una empresa pública. ¿Son o no son funcionarios? No son funcionarios, me lo han aclarado. Son empleados públicos, sin embargo. Entonces, finalmente sería paradójico que AENA, que es finalmente, que somos todos como Hacienda, todos los españoles, sea la que tenga que pagar, ¿no? Que al final, porque claro, el Estado en esto, cuando un empleado público comete una infracción, el juez puede declarar al Estado, o sea, en este caso responsable civil subsidiario. Exactamente, responsable civil subsidiario, que yo creo que al final sería lo que eventualmente pasaría. Entonces, sería, tú vas a una tienda, por ejemplo, ¿no? Pero eso es impagable, se me ocurre un ejemplo, es impagable, claro. A 5.000 personas, a 10.000 euros, con que fueran 5.000 personas a... no sé, pero, en vez de a 10.000 a 5.000 euros, eso no hay... Seguramente no serán los 10.000 euros, pero bueno, seguramente a lo mejor no es nada, a lo mejor dicen, bueno, ya tal, pero... Me gustaría desviar un poquito el debate con el permiso del señor moderador, por supuesto. Porque estamos todos tan contentos de que por fin hayan puesto en su sitio, al menos durante estos días, a los controladores, que hay otros debates que a mí me parecen sustanciales que estamos pasando por alto. Por ejemplo, algún catedrático de Derecho Constitucional ha puesto en duda si la manera que ha tenido el gobierno de actuar militarizando a los controladores, a los... ¿Cómo los llamaron los del Partido Popular? En un... en un comunicado... Lo digo yo, que tú no puedes decir esta cosa. Los consoladores aéreos los llamaban. María Dolores de Cospedal, en un comunicado escrito, esto está escrito, dijo eso que ha dicho ella y que yo no me atrevo ni a decir. Tú no digas, cuando en realidad lo que hacen es proporcionar desconsuelo permanente, porque estos señores... Y alarma. Sí. Nunca han dicho, vamos a la huelga el día tal y nos han dejado organizarnos. Claro, no siempre han es que no ha sido una huelga, claro. Pero vamos, no ha sido una huelga. Más allá del hecho de que cuando escuchamos, creo que todos, sinceramente, que militarizaban a estos señores, cuando vimos los vehículos, no me atrevo a decirlo porque en la primera parte del debate has escuchado que había si eran tanques, tanquetas o... esto... Bueno, los vehículos militares todos aplaudimos con las orejas porque estábamos profundamente satisfechos de ver que por fin los metían en cintura, pero hay un debate que no podemos soslayar sobre la conveniencia de recurrir a una ley preconstitucional y que algunos catedráticos de Derecho Constitucional dudan que sea la más adecuada para atender a situaciones como estas.
¿Podemos decir ante una emergencia otra emergencia o no te parece? Pues yo no lo sé, porque no tengo competencia en derecho constitucional. Pero lo que sí, me parecen graves dos cosas. Una, que no se debata esto una vez solventada esa emergencia inmediata. Y segunda, que tengamos que recurrir a leyes del franquismo para solucionar problemas pero eso es que son de hoy en día. Una ronda sobre esto también. Yo tengo entendido... Venga, Cruz, venga, no perdéis tiempo. Y un real decreto de un gobierno socialista, yo insisto. Militarización, en fin, a mí, esto de que estábamos todos tan contentos, yo no sé, yo no estaba tan contenta, bueno, a mí me asusta un poco esa situación. Solo muy breve, dos cosas. Digo que los controladores, esto de que ya está todo solucionado, vamos a ver, sabéis que ayer han recurrido al Supremo porque esto es muy gracioso, ¿no? Porque ellos tuvieron que empezar a declarar ayer en la Fiscalía. ¿Se niegan a declarar? ¿Por qué? Porque dicen que están militarizados y entonces en esa no aceptan esa condición, pero se agarran a esa condición para no declarar ante un fiscal de la justicia ordinaria, o sea, que declaran ante los medios de comunicación y no declaran ante la justicia ordinaria por estar militarizados. Porque son militares, porque están militarizados, lo cual, en fin, están muy bien asesorados, yo insisto, están muy bien asesorados. Y justo antes de empezar a no declarar, aunque sí a comparecer porque no les quedaban más narices, se van al Tribunal Supremo y presentan 2 recursos contra esos 2 reales decretos. Pero el ministro de Justicia ya salió diciendo que un decreto, un real decreto, no se puede recurrir ante el Supremo, si acaso ante el Sí, pero es que fíjate que el argumento, ellos no entran a valorar, es que están siendo muy hábiles, yo insisto, porque no entran a valorar. Porque con los sueldos, déjame decir una demagogicada, porque con los sueldos que ganan se pueden pagar buenos abogados. Incluso puede ser que sea el mismo bufete que gana. Te decía que a lo que ellos quieren es que les diga el Supremo. No entran a valorar lo de los reales decretos, lo que quieren es que les diga el Supremo que, claro, están suspendidas sus funciones como sindicato al ser militares. Claro, en fin, es que el argumento es... Bueno, tú que haces información de tribunales y de mafias, no sé lo que hago. De mala gente. Sabes perfectamente que el delincuente, cuanto más delito tiene, más quiere quedar callado delante del juez. Efectivamente. Cualquiera de nosotros nos hubiera citado al juez y hubiésemos dicho lo que hubiéramos querido decir, militarizados o no. Pero cuando un delincuente quiere huir, se suele callar delante del juez. Es decir, que tiene delito. Sí. No, yo creo, o sea, volviendo un poco a la línea que apuntaba Eva respecto a la militarización, yo creo que la ley en base a la cual se hace eso es del año 81, la que regulaba los estados de excepción, sitio y alarma. Sí. Pero la sospecha fundamental es que poner a civiles a las órdenes militares, según han dicho algunos expertos, solo se puede hacer en el estado de excepción y en el de sitio, pero no en el de alarma. Y como ese era el objetivo final, claro, decretar el estado de sitio o de excepción hubiera sido, porque ahí sí que se suspenden derechos individuales. Imagínate excepción. Solo permíteme por aclararlo. En virtud, dice el decreto, de lo dispuesto en los artículos 9.1 y 12.2 de la Ley Orgánica 4.1981, en relación con el artículo 44 de la Ley 48.1960 sobre navegación aérea. Es decir, hablan de una ley de la democracia constitucional que se remite se remiten a una ley de la dictadura. Pero en cualquier caso, sobre todo, yo creo que no se debía haber dejado pudrir la situación hasta este límite, porque me parece que se sienta un precedente muy peligroso al solucionar un conflicto que efectivamente en el momento en que ellos, en eso estoy de acuerdo con el presidente del gobierno, en el momento que ellos abandonan su puesto de trabajo no es un conflicto laboral, es una rebeldía abierta contra sus obligaciones y contra las leyes, pero que sí su origen remoto es un conflicto laboral. Y me parece muy peligroso que se siente ese precedente de que se acabe resolviendo un conflicto que en su origen es laboral con medios militares, ¿no? Bien, los expertos han dicho esta semana que todo lo que no se ha legislado, todas las materias que no se han legislado en democracia tienen que seguir sujetas a la legislación preconstitucional. Entiendo que hay un vacío legal que se debería a lo mejor actualizar, como a veces hemos dicho aquí, por ejemplo, se hace falta una ley de huelga, en fin. Eso porque lo han dicho esta semana. Y sobre el tema, hay una responsabilidad también del gobierno que se está soslayando un poco, aunque ya empieza a salir, lógicamente, que es que durante mucho tiempo... O sea, ya lleva el PSOE gobernando unos cuantos años, tampoco le ha metido mano como tenía que haber sido a este tema de los controladores aéreos. No se han convocado ningún gobierno de la democracia, ningún gobierno. El convenio viene del 99, que fue el convenio que les dio todos estos privilegios, estos salarios exorbitados, pero luego en este gobierno tampoco se ha ido de lleno al asunto, sino que y sobre el estado de alarma,
El presidente Rodríguez Zapatero dijo que es un estado de alarma que ha proporcionado tranquilidad a la gran mayoría de gente en España, no solamente españoles, gente que viaja y tal, y estoy de acuerdo con eso, bueno, personalmente. ¿Querías decir algo muy breve, por favor? Sí, pero tenía una idea, pero ya se me ha olvidado. El Ministerio de Sanidad ha hecho un informe en el que nos dice que en España se bebe mucho, cosa que ya